Hola, ¿cómo están? Seguimos en el primer año de captura del clan TAP en el Brasil, pero vamos a ir y venir en las fechas para darle contexto. Quiero aclarar que es muy difícil tocar este tema del clan, por la revictimización, pero es la manera en que la prensa informaba a principios del siglo XXI. Todavía casi nadie se imaginaba lo que escondía la historia del clan TAP, porque el encarcelamiento de la estrella pop los encandilaba. Todo lo que se publicaba era una aproximación al escándalo que se había desatado, con la marca quien era la única famosa de la secta. 5 años antes de Copacabana, el 14 de julio de 1995, a 10 años de Boquitas Pintadas, el licenciado Luis Miguel Álvarez Alonso, de la Dirección General de Redes y Radiocomunicaciones, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorga un servicio del tipo Audiotex a la firma Conexiones Americanas, domiciliada en el Boulevard López Mateos 2926 San Ángel, a través de su representante legal Nora Miranda López. Las aplicaciones por la empresa ofrecida serían horóscopos, consejos de belleza, parejas, insomnio, cartas y declaraciones de amor, amigos extranjeros, Club Internacional de Solitarios, clases de poesía y composición, noticias, yoga, información vocacional, actividades alternativas, club de clubes, consejos fiscales, secretos y confidencias y líneas de la marca. También en el 95 Sergio Andrade recibió un préstamo bancario gestionado por Nora y cuya única beneficiaria habría sido Sonia. El 17 de octubre de 1995, la marca y Andrade habrían firmado contrato con TV Azteca para producir y vender una telenovela, de la cual se comprometían a entregar los primeros capítulos el 9 de noviembre de 1995. La venta de la telenovela estaba atada a la compra por parte de la televisora de un programa especial sobre el calendario 1996 de la marca. Efectivamente, los días 5 y 6 de noviembre de 1995, los televidentes pudieron ver el especial en 2 episodios. Diciembre de 1995, el clan TAP pasa Navidad en McAllen, Texas, y el Año Nuevo en México. El 13 de marzo de 1996, la marca anuncia en conferencia de prensa en el Hotel Marquis de Ciudad de México su retiro de los escenarios por la supuesta enfermedad de Sergio Andrade. 6 meses después, el 13 de septiembre de 1996, retorna la marca a Televisa, lo que se hizo público en conferencia de prensa. El 16 de septiembre de 1996 comenzaron los programas de XETU Remix. Enero del 97. El clan TAP, Trevi Andrade Portillo, desaparece
luego de fracasar en su programa XETU Remix. En marzo de 1997 se embaraza Karina. Mayo de 1997, la presentadora y actriz Aline Hernández y Rubén Aviña publican el libro La Gloria por el Infierno, material que es utilizado para las investigaciones judiciales. Entre mayo de 1997 y abril de 1998, el clan se establece en España. Previo paso por Chile y la Argentina. El 19 de agosto de 1997, Andrade se casa con Sonia en México. En septiembre de ese año, el programa mexicano Fuera de la Ley dice que la marca está en una clínica de desintoxicación o en una secta satánica. Eran especulaciones tras la desaparición. En abril de 1998, la marca reaparece después de un año y medio de ausencia y asegura que no estuvo secuestrada, ni embarazada, ni pertenece a una secta satánica. Se excusa diciendo que estaba estudiando leyes en Europa y trabajando en su sexto disco. Mayo de 1998 es entrevistada por el noticiario Hoy Mismo, que conducía Guillermo Ochoa, desde algún lugar de la Ciudad de México. La marca negó haber estado sometida a un tratamiento de desintoxicación y dijo que es mentira que sufra algún tipo de maltrato por parte de su representante y descubridor Sergio Andrade, a quien se refirió como un hombre muy bueno, con un corazón de oro. Junio de 1998, la marca asegura que regresará con un nuevo disco, 4 telenovelas, 6 películas y un programa de televisión llamado Atre Vida. Julio de 1998 desaparece de nuevo. En agosto de 1998 se presenta en el programa Otro Rollo con Adal Ramones. Creo que fue su última aparición en televisión. En agosto de 1998, un juez mexicano dicta una orden de búsqueda contra la cantante porque ella ignoró una cita para declarar en torno a la demanda de Aline Hernández contra Andrade. En octubre de ese año, los Yapor reciben una llamada que decía ser de la Secretaría de Relaciones Exteriores de España, en la que les informaron que un bebé, registrado como hijo de Karina Yapor, había sido abandonado en un hospital público. Por una mujer llamada María Raquenel Portillo. El 7 de marzo del año siguiente, o sea, 1999, Teresita de Jesús Gómez presenta la denuncia por la desaparición de su hija Karina Alejandra, de 17 años. Alega que la marca la pervirtió. El 13 de enero del 2000, el clan TAP es capturado por Interpol en el Brasil. Y vamos a leer, ya estamos en el año 2000, crónicas de la época, de muchos diarios, ¿verdad? La Jornada, el Universal, Proceso, The Guardian, todos se ocupaban porque era un escándalo.
y ya era la época de internet, ya se viralizaban las noticias. Sobre todo, yo me acuerdo de la de Teresita Yapor, fue muy impactante. Todos los noticieros, por lo menos de habla hispana, replicaron esa noticia. Bueno, dice que el 9 de febrero del 2000, el subprocurador de justicia de Chihuahua, Guillermo Márquez, solicitó al juez cuarto penal la aplicación de la prueba de polígrafo a Karina Yapor para confirmar la veracidad de su declaración ministerial, en la que exculpó Sergio Andrade y otros indiciados por los delitos de Río. Sobre el testimonio de la joven, el representante de la familia Yapor Gómez señaló que debe ser desestimado por incoherente y falto de veracidad, pues ella no está en condiciones de declarar y porque contradice las declaraciones de 6 testigos de peso, entre ellos los de la joven chilena Tamara Zúñiga. A su vez, la defensa de Marlene informó que comenzó un recurso de revisión por desvanecimiento de datos en el proceso penal a su cliente, acusada de coparticipación en los delitos en perjuicio de Karina Yapor, cargos que quedaron sin sustento con la declaración ministerial de la joven, de Karina. El defensor de Marlene aseguró que tras la declaración de Karina, en la que admitió ante el juez que su hijo Ariel Francisco es producto de su amor por Sergio Andrade, y negó tajantemente haber sido sometida a sex por la fuerza, se cayó todo lo que se había armado contra los indiciados. La declaración ministerial, una transcripción parcial de las declaraciones de Karina ante el juez cuarto, en la que también estuvo presente Marlene, reveló el testimonio que dio un giro al caso Trevi Andrade. Recuerden que Karina había llegado en 1999, en diciembre, y ahora estamos en febrero del 2000. El representante de la familia Yapor Gómez, Héctor Hugo Perea Arballo, fue el encargado de realizar las preguntas a su principal testigo de cargo. Que diga la declarante, ¿en qué lugar conoció al padre de su hijo y quién es él?, preguntó Perea. En México, respondió Karina. ¿Y el nombre?, inquirió el juez Héctor Talamantes Ave. Sergio Andrade, contestó ella. La frase de la joven dejó de una pieza al abogado de la familia Yapor. A lo lejos, los defensores de Marlene y Katia no ocultaron su satisfacción. Que diga la declarante, ¿cuándo se iniciaron sus relaciones sex con el padre de su hijo? En marzo de 1997, dijo ella. Esto, yo creo que lo dijo para que coincida con los 9 meses de embarazo y que ella ya tenía 15 años. Era muy importante la edad por la cuestión del estupro. Porque en realidad, después ella confesó, creo que está en su libro, que fue el 13 de noviembre de 1994. Esa era la fecha real. Definió además que sus relaciones se llevaron a cabo en un hotel de Ixtapa, Zihuatanejo. Y pienso que probablemente también es falso porque especulaban con las leyes estatales.
para la minoría de edad, para la edad de consentimiento. Todavía fue más clara ante sus interrogadores. Que diga la declarante, ¿qué personas de las que antes dijo conocer se enteraron tanto de su embarazo como de sus relaciones sex? De mi embarazo, Katia y Marlene, y de las relaciones, ninguna, dijo ella. En su declaración, Karina aceptó que sigue queriendo a Sergio Andrade y evitó con ello nuevos cuestionamientos sobre los pormenores de su relación íntima con el representante artístico. A lo largo del interrogatorio de más de 170 preguntas formuladas solo por los agentes del Ministerio Público, 15 preguntas del abogado defensor de Marlene y 5 de la abogada de Katia, la joven Yapor admitió que ella informó a Sergio Andrade de la paternidad de su hijo, Ariel Francisco, después de que nació el bebé en Madrid, España, donde fue ayudada por sus amigas Katia y Marlene. También reconoció haber entablado contacto con Andrade en el Brasil. Me sentía triste por el problema, porque yo sé que nunca he sido vil ni maltratada, tampoco privada de mi libertad. Me sentía en cierta forma responsable. Le comenté que ya me iba a ir. Me iba a ir para mi casa para arreglar las cosas. Pero la presunta víctima, cuyos padres formularon la denuncia penal que comenzó la persecución policíaca de la pareja artística, no solo brindó respuesta a los agentes del Ministerio Público, también contestó con firmeza las interrogantes de los abogados defensores de sus amigas. Que diga la declarante si sabe lo que es vío y lo que es rapto, cuestionó Karime Oropesa, la abogada de Katia. Violación es cuando te obligan a tener relaciones sex por la fuerza. Si es con una menor de edad, el delito es más grave. Rapto cuando te llevan a un lugar en contra de tu voluntad y te aíslan, dijo Karina. Que diga la declarante si Katia participó en alguna acción de esa naturaleza en contra de ella. No, nunca, dijo. De esa misma manera exculpó también a Marlene cuando intervino el abogado defensor de la sinaloense. Y decían que el testimonio de la chilena, Tamara, rendido ante el juez cuarto penal, en el que reiteró los cargos por vío, rapto y abusos en contra de Sergio Andrade, la marca Boquitas, Katia y Marlene podría quedar anulado, luego que los padres de la joven evidenciaron que falseó su declaración ministerial, afirmaron los abogados Arturo Grado y Karime Oropesa. El primero defensor de Marlene y la segunda de Katia. Explicaron que promoverán un recurso para anular el testimonio por falsedad. O sea, que le iban a anular a las que decía la versión contraria a Andrade. El 16 de febrero, siempre del 2000, Karina se negó a ser sometida a la prueba del polígrafo, por lo que el juez cuarto se vio obligado a suspender la diligencia solicitada por el Ministerio Público. Los abogados Moisés Yáñez y Arturo Grado, representantes de Katia y Marlene, indicaron que prevalecerá la declaración de la joven que ya consta en autos, donde exculpa a Sergio Andrade y al resto de las acusadas. Por otra parte, el juez Héctor Talamantes AB
postergó la resolución sobre la solicitud de la defensa de Marlene, que pidió la liberación de la excorista presa en la penitenciaría estatal por desvanecimiento de datos, aportando como prueba de descargo la declaración registrada en autos donde Karina Yapor exculpó del delito de desvío a Sergio Andrade Sánchez, a la marca y al resto de las acusadas de coparticipación. El juez le informó al abogado de Marlene, Arturo Grado Flores, horas antes de que Karina se negara a la prueba del polígrafo, que la decisión sobre el incidente de desvanecimiento de datos sería tomada una vez que estuvieran listos los resultados de la mencionada prueba. Marlene es inocente, no tiene por qué estar encarcelada. Quedaron desvanecidos todos los elementos sobre los que se basó el juez para dictar el auto de formal prisión. No hay delito que perseguir, aseguró el abogado Grado Flores. En Brasilia, el abogado de la marca expresó sobre el cumpleaños de la cantante. No hubo pastel, ni nada. No había ambiente para celebraciones. La marca, autodenominada la Madonna Latina y también llamada la Serpiente en Tanga, había alcanzado la fama de la mano de su representante, Sergio Andrade, hermano de un senador mexicano. La marca hablaba y cantaba sobre el amor, la maternidad fuera del matrimonio, la prostitución, las drogas y la política. En sus espectáculos subía jóvenes al escenario y los desnudaba. Mismo desnudo que ella hacía para los calendarios. Uno de ellos la mostraba solo con una cola bifurcada de diablo. La marca estaba acompañada por muchachas que ella habría ayudado a conseguirlas para la satisfacción de Andrade. Los padres de Karina Yapor afirmaron que Andrade había seducido a su hija, quien había acudido a él para tomar clases de música cuando tenía 12 años. Se afirmó que ella había tenido un hijo con Andrade en España a los 15 y que el bebé había sido abandonado en un orfanato español. En enero de 2000 se supo de su arresto en un apartamento de Río de Janeiro, a una cuadra de la playa de Copacabana. El portero del edificio pensó que solo eran un grupo de hippies sucios. Su madre apareció en televisión diciendo que su hija era una buena chica y que Andrade siempre le había parecido un caballero. Pero en otros lugares los ataques iban en aumento. Yapor era considerada la testigo clave de la fiscalía, pero inicialmente había apoyado a la marca y a Andrade, afirmando que otro hombre era el padre de su bebé. Posteriormente cambió la versión afirmando que el niño fue fruto de una relación consensual con Andrade. Antes se había negado a someterse al polígrafo solicitado por la fiscalía. La marca, por su parte, estaba claramente decidida a no rendirse sin luchar. Las fotos policiales tomadas tras su arresto la mostraban con su característica sonrisa de seguridad. Declaró a los periodistas mexicanos en el avión entre Río y Brasilia durante su traslado. No me voy a hacer la víctima. Apoyo a Sergio. Estoy con él. Mariana Martínez, editora del libro de Aline,
que dio origen al escándalo, dijo sobre el asunto: la rebelión es parte de la vida, pero la necesidad de encontrarle un símbolo puede ser manipulada para que se convierta en todo lo contrario. La marca era similar al subcomandante Marcos, líder de la rebelión de Chiapas, en la medida en que era un emblema de México. De una forma u otra, México necesita héroes. Guadalupe Loaesa, escritora mexicana, dijo: todos sabían lo que pasaba en Televisa, pero nadie lo dijo abiertamente. Esta es la primera vez que se lava la ropa sucia en público. Es como una caja de Pandora. Ahora hay espacio para que salgan a la luz muchas historias. La marca es producto de su época, de la desilusión, la decepción y la confusión que conlleva. Loaesa dijo: cada mujer mexicana lleva una marca dentro, pero le da miedo expresarla. O sea, lo que dijo es: cada mujer mexicana lleva a la cantante dentro, pero le da miedo expresarla. Insinuaba que las mujeres mexicanas se habían identificado muchísimo con la marca. Y esto ya estamos en marzo del 2000 y nos cuenta la prensa que se habían cumplido los trámites legales para la extradición del clan TAP por pedido de la Procuraduría de Chihuahua para que respondan ante el tribunal por los cargos, los delitos que pesaban contra ellos: vío y rapto agravado en perjuicio de Karina, y fueron denunciados por Miguel y Teresita de Jesús Yapor Gómez, padres de la menor. Había 3 maternidades: las de Karina, el padre de su hijo Sergio Andrade, Carla y Carola. Se desconoce quiénes son los padres de sus hijos. Eso es marzo del 2000. Nosotros ya sabemos, pero esto es lo que ponía en la prensa. Embarazos: 2. Marlene, información confirmada por las celadoras de la cárcel, donde está recluida en Chihuahua. Aunque el director del penal, Adalberto Arceaga, niegue esta información. Yo la veo igual de flaca que cuando llegó, dijo. Y el segundo embarazo era de Wendy, o sea, la segunda embarazada era Wendy Castelo en la Argentina. Acá no estaba confirmado que sean todos de Andrade. Y había 5 personas en prisión: los 3 TAPs en Brasil, Marlene y Katia en Chihuahua, México. Y había 4 voces contra el clan. Una, la prima de la marca, llamada Brandy Ruiz; Guadalupe, Lupita Carrasco; Aline, ex esposa del representante musical; y Delia González, que en ese momento Delia y su esposo Felipe Silva estaban enfrentando un proceso por soborno y revelación de secreto contra el vicepresidente ejecutivo de Televisa. Había 3 denuncias: los padres de Karina Yapor por vío y rapto agravado, Tamara Zúñiga por vío y Aline Hernández por los maltratos de que fue objeto durante su matrimonio con Andrade. La querella estaba en curso. Mediados de abril del año 2000. Karina Yapor se escapó de su casa para sostener una entrevista con un periódico local, en la que acusó a sus padres, al abogado de estos y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de presionarla para cambiar su declaración en contra de Sergio Andrade. Dicho que desmintieron el procurador Arturo González
y la familia Yapor. La presunta víctima del grupo encabezado por Lamarca y Sergio Andrade, entrevistada por la reportera Erika Perea, afirmó que sus padres, Miguel y Teresita, así como el abogado Héctor Hugo Perea, la presionaban continuamente para obligar a hacer cambios en su testimonio judicial, a fin de incriminar al exdirector artístico con quien procreó a su hijo, de nombre Francisco Ariel. Un ejemplo de esas presiones, dijo, fueron los engaños y la manipulación para que el pasado mes de marzo cambiara su declaración inicial e inculpar a Andrade de haber sostenido relaciones sex con ella a los 12 años de edad. Hubo una reunión previa en mi casa con mis papás y el abogado, donde me indicaron lo que tenía que declarar. Me dijeron que si no lo hacía, Sergio sería sometido a la pena de muerte en Chile, donde tiene una acusación pendiente, dijo Karina. La joven reclamó además que su familia la exhiba a los medios de comunicación como un animal raro y la hagan ver como si fuera una prostituta. Y aseguró que de haber imaginado la situación que le esperaba en su casa, no hubiera regresado. Esto es fuertísimo, ¿verdad? Las declaraciones de Karina fueron desmentidas por su hermano Daniel Yapor, quien atribuyó la situación a confusión que sufre su hermana. Es muy difícil para una persona aceptar que tiene que cambiar la forma en que vivió, dijo Daniel, quien aceptó que la joven efectivamente huyó de su casa por la noche, luego de haberse disgustado con su madre. Daniel aseguró que nunca algún miembro de la familia ha agredido físicamente a Karina, como ésta declaró en la entrevista y confesó que los roces con la joven son frecuentes cada vez que se aborda el tema de Lamarca o de Andrade. El hermano de Karina no descartó que ésta aún se halle influenciada por alguien cercano al clan, con quien dijo mantiene comunicación. No sé cómo, pero todo indica que así es. Pareciera que sigue una estrategia para cambiar la imagen del grupo. Por su parte, el procurador de Chihuahua, Arturo González, descartó que las declaraciones de Karina afecten el juicio que sigue al clan TAP y se negó a hacer comentarios sobre las afirmaciones de la joven. Después, la prensa seguía reflejando esta crisis de los Yapor Gómez, ya que Karina Alejandra huyó por la noche de la vivienda de sus padres y se refugió con un tío, luego que sostuvo una discusión con ellos. Por el enfado, Karina Alejandra declaró a un periódico local que sus progenitores la presionaban para que declare en contra de los miembros del clan TAP y que incluso han sostenido discusiones en donde ha resultado levemente golpeada por el forcejeo que sostienen. Su hermano Daniel aseguró que la vida con Karina es normal siempre y cuando no se toque el tema de TAP, ya que cuando esto sucede Karina se torna esquiva e incluso agresiva. Sin decirlo, comprendió la situación de su hermana y razonó. Si las otras muchachas que se encuentran en prisión lo defienden, Andrade, imagínense la situación de mi hermana. Tanto el abogado de la familia Yapor Gómez, Hugo Perea Arroyo, como el padre de Karina, advirtieron que la menor ha mantenido comunicación constante con los abogados del clan TAP
señalaron que la supuesta huida de Karina de la casa de sus padres y la denuncia pública que hizo de que la maltrataban y la presionaban para incriminar a los integrantes del clan TAP era una estrategia de la defensa del grupo coercitivo TAP para cambiar su imagen ante la opinión pública. O sea que el clan TAP jugaba en dos frentes, en la justicia y en lo mediático. Mayo del 2000. El juez Antonio Legorreta, del segundo distrito, negó el amparo de la justicia federal solicitado por los abogados de la marca contra el auto formal de prisión dictado por el juez cuarto penal de esta ciudad. O sea que la justicia federal no otorga protección a la marca en contra de las órdenes de aprehensión dictadas el 12 de julio y el 7 de noviembre de 1999. Luis Jiménez, representante regiomontano, que encabeza el abogado Gerardo Jiménez Cantú, subrayó que la decisión del juez segundo no afecta al procedimiento de extradición que se lleva a cabo en el Brasil. En tanto, un grupo de abogados de Chihuahua elaboraron un estudio minucioso sobre el Código Penal del Estado, así como el de la Federación, en el que rebaten los fundamentos del juez cuarto Héctor Talamantes Abe para juzgar el caso en el que se acusa a la marca. Ellos serían los tentáculos del clan, el poder del clan. El 18 de junio del 2000 salía una noticia que decía que de manera sorpresiva Karina Yapor responsabilizó al clan TAP y coacusadas de haber prefabricado las declaraciones que hasta ahora había rendido ante las autoridades judiciales, que siguen la causa en contra del grupo artístico. Tuve necesidad de mentir, sostuvo Karina en conferencia de prensa. En el acto explicó que desde diciembre de 1999, cuando llegó a México, procedente del Brasil, y hasta hace 2 semanas, ya era junio, había mantenido contacto con Sergio Andrade, La Marca y Boquitas, incluidos los abogados de estos, quienes le indicaron cada una de las versiones ofrecidas a las autoridades judiciales. O sea, ella estaba guionada. La única pequeña parte de verdad es la segunda declaración que hice en el juzgado cuarto, cuando reconoció que sostuvo relaciones sex con Andrade y que era el padre de su hijo. La ex corista del grupo artístico admitió: todas las declaraciones que yo hice a mi llegada en México, ante la prensa y ante el juzgado, fueron de una forma totalmente irracional. Yo llegué del Brasil, en donde estuve viviendo con todas y cada una de las personas ahora detenidas. Tanto en el Brasil, en referencia a Carola, Katia y Carla, y a Marlene en el primer caso, y a Sergio Andrade, La Marca y Boquitas en el segundo. Karina explicó que el grupo coercitivo tenía previo conocimiento del problema legal que enfrentaban en México, por lo cual cuando llegó allá al país procedente de Brasil, venía con las instrucciones precisas de qué contestar y cómo manejar el problema en todos sus ámbitos, legal, público y familiar. Vine vigilada por una de las compañeras, quien a su vez vino con las instrucciones de supervisarme, a fin de que llevara las indicaciones al pie de la letra, por lo cual tuve necesidad de mentir. Mi primera declaración fue totalmente prefabricada
y obedecía de manera general a las últimas instrucciones que recibía antes de abandonar Brasil. Hay los suficientes medios y recursos para demostrarlo, subrayó. Karina afirmó que la mayoría de la información publicada por la prensa sobre la forma en que actúa el grupo encabezado por Sergio Andrade es cierta. La manera como se ha querido manejar la defensa es con mentiras. El reconocer y externar esto es uno de los pasos más difíciles de mi vida. Guiada por unos apuntes personales de mi puño y letra, Karina desgranó una serie de señalamientos que hunden a Sergio Andrade y la marca sobre las acusaciones que les formularon en Chihuahua. La joven Yapor afirmó que vivió con todo el clan en varios lugares. Brindó detalles de las propiedades que posee Sergio Andrade en Barra de Potosí y precisó todos y cada uno de los lugares en los que habitó, junto con el grupo en países como España, Argentina y Brasil. En lo que llamó pequeños detalles personales de algunos de los integrantes del grupo, Karina explicó: Sergio efectivamente impartía diversos castigos físicos, de los cuales tengo marcas en mi cuerpo. Sofía y Antonia son hijas de Sergio, como algunas personas lo habían supuesto. En alguna ocasión en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llegaba a la policía o ésta nos encontraba, antes de que entraran, él primero se mataba y con él las que quisieran hacerlo. Y como obviamente todas teníamos una sumisión ciega, no había alguna que dijera que no lo haría, confesó Karina, mientras su rostro, brazos y cuello enrojecían por la tensión. Señaló a alguien del grupo como responsable de las finanzas, que además cumplía como celadora. Eso lo hacían casi todas, eran obligadas a eso. Ella me cuidaba y reportaba errores que yo había tenido, los cuales incluso me ocasionaron muchos castigos. Todas las integrantes del grupo de Andrade, la Marca, Boquitas, Katia, Marlene, detenidas, y Gabriela, con orden de aprehensión, fueron confirmadas en los ilícitos. Hicimos muchas cosas con la influencia de la Marca, bajo la imagen de una amistad incondicional, que pedía pruebas de nosotras. Ella inventaba y hacía cosas para que las personas tuvieran relaciones sex con Sergio. Implacable, Karina acusó a alguna de haber ejercido vigilancia permanente sobre su persona durante los distintos viajes que efectuó a Chihuahua en los 5 años que permaneció en el grupo, de 1994 a 1999. La adolescente fue más allá. Declaró que el bebé que estaba esperando Marlene no es de su novio. No tenía ninguno. A la persona de la fotografía ni la conoce. Era un joven al que le pidió que se tomara una foto con ella para prever cualquier situación. Marlene conoce cosas fundamentales del grupo que no ha dicho, y no comprendo por qué no las quiere decir. E insinuó que el hijo de la ex corista está a punto de dar a luz es de Sergio. Era el único hombre en el grupo. Tras su declaración, la joven Yapor no quiso responder más que un par de preguntas a la prensa. Me siento mal,
Quiero hablar con mis papás. Alcanzó a decir que de ahora en adelante no harán nada, ni pública ni legalmente, sin el consentimiento de sus padres. Y aun cuando cumpla la mayoría de edad, no retirará los cargos en contra de Andrade y el resto de las acusadas si los señores Yapor no lo hacen. Cuando fue interrogada si pedía un castigo para Andrade, su presunto victimario expresó: lo único que espero es que unas jovencitas no hayamos podido engañar a las autoridades. Finales de junio, mitad de año. La tercera versión ofrecida al juez cuarto penal, la menor Karina Yapor, aseguró que Sergio Andrade la golpeó hasta hacerla perder el conocimiento y después abusó de ella. En la comparecencia, que duró más de 10 horas, Yapor ofreció ayer una nueva versión de los hechos que contradice sus dos primeras declaraciones, en la que exculpó al director artístico, a la marca y al resto de las coacusadas en los delitos de vío y rapto. Ahora señaló también que fue obligada, junto con el resto de las jovencitas, a mantener relaciones en presencia de Andrade. En uno de los puntos de su declaración que trascendió a los reporteros, la menor relató cómo, después de someterla íntimamente, tras la salvaje golpiza que le propinó en una ocasión, Andrade todavía la obligó a disculparse con el resto de sus compañeras, que tuvieron que cargarla desde la cama del ex manager hasta otra habitación. En su nueva versión, la menor Karina ofreció detalles de cómo era obligada por Andrade a realizar jornadas de 16 horas ensayando piano, mientras era vigilada estrechamente por una de sus compañeras. La joven Yapor regresó al tribunal para responder al interrogatorio del agente del Ministerio Público a cargo del caso y a un largo cuestionario preparado por los abogados de la otra parte. En un receso, el abogado Arturo Grado aseguró que la presunta Bio no aportó nuevos elementos que reforzaran una declaración creíble. Por el contrario, Héctor Hugo Perea Rayo, representante de Karina, sostuvo que lo dicho por la joven corrobora cada uno de los puntos en que se basan las acusaciones a Sergio Andrade, la marca y el resto de las integrantes, contra las que se giró orden de aprehensión en uno de los casos y de formal prisión en otros. En su primera declaración en febrero, Karina negó tajantemente ante el juez haber sido abu por Andrade y defendió la inocencia del resto de las implicadas. 15 días después aceptó que sostuvo relaciones voluntarias con el acusado después de cumplir 14 años de edad, y ahora aseguró haber sido abu. A lo largo del interrogatorio de hoy, Karina ofreció detalles sobre el papel que desempeñaban las celadoras del grupo, así como la participación directa de la marca para enganchar jovencitas, a fin de que una vez dentro del grupo accedieran a los reclamos sex de Andrade. ...31 de julio, ya comenzando agosto, el Poder Judicial de Chihuahua debería acatar un posible fallo del Supremo Tribunal del Brasil, exculpando a la marca y Boquitas por los delitos de vío agravada y genérica, señaló el subprocurador general de Justicia del Estado, Alejandro
Astudillo. De confirmarse esta situación, ambas jóvenes únicamente podrían ser procesadas por delitos que les daría la posibilidad de obtener la libertad bajo fianza, como es el caso de la coacusada Marlene. La Marca y Boquita solamente podían ser juzgadas en tribunales mexicanos por los delitos que a juicio del gobierno del Brasil están lo suficientemente comprobados. Astudillo indicó que otra sería la situación de Sergio Andrade, sobre quien los magistrados cariocas parecen coincidir en la responsabilidad directa que se le adjudica por vio en contra de la menor Karina Alejandra Yapor. Y de Brasil también sabíamos que la justicia brasileña emitió una opinión favorable a la extradición de la Marca. La opinión emitida por Geraldo Brindeiro consta de un documento dirigido a José Nerida Silveira, juez del Supremo Tribunal General, a cargo del caso de la extradición de la Marca y sus dos acompañantes. Aunque el documento emitido por Brindeiro alude solo al caso de Sergio Andrade, un portavoz de la Procuraduría explicó que sigue el mismo razonamiento de la opinión que emitirá próximamente sobre la cantante y su corista Boquitas. Apartado todos los argumentos de la defensa y comprobada la regularidad de la pretensión de extradición del gobierno de los Estados Unidos mexicanos, la opinión es por el acatamiento de la extradición de Sergio Andrade Sánchez, concluyó el texto del procurador. La fuente de la Procuraduría explicó que la opinión en el caso Andrade fue dada a conocer antes, porque tiene el agravante del delito de vio, además de los cargos de secuestro y corrupción de menores de la Marca y Boquitas. En el documento Brindeiro evaluó la validez de los argumentos planteados por la justicia de Chihuahua para requerir la extradición de la Marca y sus acompañantes, así como los contraargumentos de la defensa. La evaluación minuciosa determina que los planteamientos de la defensa no permiten rechazar la extradición. El pedido del gobierno de México reúne condiciones para ser acogido, siendo que los argumentos emitidos por la defensa del nacional mexicano Andrade no merecen acogida. Puntualizó la opinión del procurador brasileño. En sendos interrogatorios, los tres TAPs negaron cualquier relación con los cargos planteados en su contra por los familiares de la menor Karina, quien habría sido inducida a incorporarse al grupo que tenían con otras jóvenes para realizar favores sex Andrades. Según la solicitud mexicana de extradición, Yapor fue corrompida de tal manera que adquirió prácticas que no son normales y que le hicieron perder su instinto normal sobre la sex, adquiriendo una concepción anormal y perversa de ese instinto. La Marca solo sería responsable de participar en el rapto y la corrupción de Karina. A través de este recorrido por las publicaciones de la época podemos darnos cuenta de cómo las muchachas lucharan contra el salvajismo, la brutalidad y la barbarie, solamente equipadas con su formación, educación, sus costumbres y valores recibidos en su familia y un poco en la escuela, porque eran muy jóvenes, no tenían una educación formal muy alta. Entonces la lucha entre ellas y el clan era como David y Goliat. En la historia de este clan TAP, previa andada de Portillo, secta, grupo coercitivo, voy a usar esas palabras como sinónimo.
Hemos conocido todos los lugares donde estuvieron, como ser México, Chile, Argentina, España y Brasil, y la situación de las sobrevivientes, el tránsito, en algunos casos, hacia la libertad y en otros casos el retorno desde la libertad nuevamente hacia el clan. Le costó mucho a las chicas desligarse de los TAP, tanto en cautiverio como ya en libertad. Así como el ojo tiene que desacostumbrarse lenta y constantemente, sea la claridad o sea la oscuridad, en el cine, por ejemplo, así también el espíritu, la mente, el alma de las niñas tuvo que acostumbrarse con paciencia y continuos pasos apropiados al dominio de la situación a las cuales ellas estuvieron expuestas. No comprendían. Pero ¿por qué el acostumbrarse ha de ser constante y lento? Este desacostumbrarse y acostumbrarse es la esencia de la cultura, de la formación, de la educación. La cultura, nuestra formación, nuestra educación, es lo que nos acompaña para las vueltas que da la vida. La cultura es el paso de la barbarie, el salvajismo, lo amorfo, lo que no tiene forma, la ignorancia. Recuerden que Darwin dijo de dónde provenimos, ¿verdad? Del reino animal. Entonces la cultura es que nos da lo que nos da el paso a la formación, a la educación, a la civilización. Lo contrario es barbarie. Y nosotros tenemos que estar luchando constantemente contra esas dos formas porque ambas contenemos. Eso fue lo que dijo Darwin, que nosotros descendemos de, ya saben de qué especie. Entonces cultura es sembrar, cultivar, formarse, educarse, tener límites, tener formas. Y esta formación, esta educación es continua, no se detiene. La auténtica formación es la que captura y transforma el alma en su totalidad. Y eso hace posible que vayamos transitando la vida, paso a paso. Y ella nos lleva a lugares esenciales y nos acostumbramos a moradas, hábitats que a veces llamamos hogar. Pero ¿por qué a veces deseamos cambiar? De hogar, de hábitat, de nivel, de etapa, de escenario, de país. Justamente por un fenómeno que hace que demos ese giro, ese cambio. Y ese fenómeno tiene varios nombres. Se lo llama el darse cuenta, eureka, insight, epifanía, ajá, be aware. Es una comprensión, una revelación, un descubrimiento. Eso es lo que determina que demos un giro en nuestras vidas. Pero para llegar a esa instancia de claridad puede llevar tiempo. Por ejemplo, en la parábola bíblica del Hijo Pródigo. Esta parábola es muy famosa y la pueden encontrar en cualquier lugar. No la vamos a desarrollar acá, solo indicaremos el momento de el giro, el darse cuenta, el eureka, insight, epifanía, ajá, del protagonista. Dice el hijo pródigo en algún momento de su vida: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre? Lucas 15:17. Esta línea marca el momento de arrepentimiento, del darse cuenta de que incluso los trabajadores en la casa de su padre viven mejor que él en su miseria. Y entonces regresa a su casa. Este desplazamiento solo es posible a causa de que todo lo que hasta entonces le era conocido y el modo en cómo fue ello conocido, ahora sufre un giro, se convierte en otra cosa, en algo distinto. Aquello que a veces era verdadero,
ahora tiene que experimentar aquí una transformación. Pensemos en las víctimas y sobrevivientes del clan TAP y la historia de cambios de casas, países, de un continente a otro, y no solo geográficamente, sino también dentro de la secta, donde había niveles, había una jerarquía piramidal, había víctimas y victimarios. En la primera etapa, o la primer hábitat que ellos, cuando ingresan al clan, las verdaderas víctimas tomaban como absolutamente verdadero nada más que lo que les mostraba el clan. Como en el cine o en las sombras chinas, en las que se representan figuras sobre una pantalla blanca a través de una fuente de luz, un proyector que está detrás del público. Asimismo ocurrió con las verdaderas víctimas. En ese primer escalón no recibían información, no tenían que hablarse entre sí, las hacían competir y delatar, y solo les mostraban lo que ellos querían. Los líderes del clan eran los dueños de la luz y de las sombras, amos absolutos de la suerte de las verdaderas víctimas. Recordemos por un ratito la diferencia entre orden y ley. Una orden se caracteriza por su validez limitada en el tiempo y en el espacio. En cambio, la ley, dura lex, sed lex, la ley es dura, pero es la ley. La ley se respeta, incluso cuando se considera dura o injusta. La ley es la ley, suele decir. Bueno, dentro de la secta, una palabra, una orden de Sergio Andrade recibía el tratamiento propio de una ley. En la segunda etapa, una segunda instancia del clan, hay escapes. Por ejemplo, Aline se escapó. Tamara no se escapó propiamente, pero logró liberarse. Carla y Carola también intentaron escaparse. Marlene también, Brasil. Y también Katia. Katia no se escapó, pero se apartó. Perdón, Karina no se escapó, pero se apartó. Por el motivo que sea, ¿verdad? Ella abandonó el clan. Entonces, ellas, cualquiera de ellas, y según el caso, pudieron ver que la luz dentro del clan era artificial, era fake. Las que antes solo miraban hacia las sombras se acercan de ese modo un poco más a la situación real. Hay una pequeña comprensión, un pequeño insight, pequeño darse cuenta de la situación. Las liberadas, que ahora lograron su liberación, hasta entonces tomaban al proyector de luz como lo más verdadero, como la luna y el sol que iluminaban las tinieblas en el lugar en que vivían. Pero en este nuevo nivel todavía no ven muy bien lo que sucede allí, porque la luz artificial del reflector, al que su ojo no estaba acostumbrado, las encandila, impidiéndoles ver bien todavía lo verdadero. Están confundidas. El clan Tap sigue teniendo influencia en esa nueva realidad. Pues también las que escaparon aún se equivocan en la evaluación de qué es verdadero, qué es lo luminoso, dado que les falta la valoración de la libertad. Las que se escaparon o se apartaron, ciertamente ya estaban liberadas, pero no tenían todavía la efectiva libertad. Ellas pensaban que lo verdadero era el resplandor, el brillo, los foquitos de colores, las lentejuelas, la luz artificial del show business, eso que tan bien manejaban
Sergio Andrade y la estrella del grupo. La que brillaba era la estrella pop, ¿verdad? Si ellas lograran salir, escapar a un tercer nivel, se podrían desplazar al exterior del clan, al aire libre y al sol, a la libertad. En el aire libre en el que ahora las lideradas iban a encontrarse con la luz del sol. La luz del sol que todos contemplan. Como dice el refrán, el sol sale para todos. Allí está lo verdadero. Es todavía más verdadero que la luz artificial del interior de la secta. Pero si ya dentro del clan apartar la mirada de las sombras hacia la luz artificial fue dificultoso, entonces al llegar a ser libres, el ojo va a requerir la máxima paciencia y esfuerzo para adaptarse. La liberación comienza con un constante acostumbramiento a la luz y a la libertad. Por ejemplo, Karina, al llegar a Chihuahua, de ningún modo estuvo en condiciones para ello, por lo menos no de inmediato, hasta que se le pasó el encadenamiento del sol y la libertad. Y si esto les parece metafórico o exagerado, les recuerdo que en el 2010 hubo 33 mineros chilenos atrapados en una mina. Fueron rescatados de noche para proteger su salud visual, a fin de minimizar el impacto de la luz tras 69 días bajo tierra. Y al salir de la cueva, usaron anteojos especiales, pues había reflectores y flashes de las cámaras de prensa que cubrían la operación denominada San Lorenzo. Eso generalmente sucede ante un cambio drástico de hábitat, de morada, de lugar. Por ejemplo, Aline tardó 5 años en publicar su libro. Acercarse a ese material radiactivo que fue su experiencia en la secta habrá sido muy doloroso. Karina tardó medio año, 6 meses, para darse cuenta, para be aware, para su eureka, su ajá, y rectificar su declaración. Su libro, Revelaciones, fue publicado en el 2001, a casi 3 años después de abandonar el clan TAP. Y Tamara, bueno, ya sabemos. Porque la liberación se debe sostener con la fuerza del giro, con el darse cuenta, con la comprensión. Eso las hizo escaparse, apartarse del clan TAP. De modo que la libertad solo se conserva con ese giro, hacia el cual también se realiza la esencia de la formación. O sea, está la comprensión, nuestra formación, y esto solo puede realizarse sobre la base de la verdad. Es decir, la libertad se conserva con el giro, la formación y la verdad. Tal es así que Aline escribió un libro con la intención de salvar a sus compañeras de lo que para ellas era la verdad y conducirlas a la libertad. Pero Aline ya no podía comunicarse con ellas, la ignoraban. Y si Aline se hubiera acercado mucho, corría el riesgo de volver a ser captada por Sergio Andrade y su clan. O que las de adentro la agredieran, porque la consideraban una traidora. O si hubiera logrado comunicarse con alguna chica y eso se descubría, la cautiva hubiera sido torturada. Entonces, un regreso a la secta y la batalla, la lucha, la guerra que se pudiera librar allí, entre la que vuelve y las esclavas que se resisten a liberarse, constituyen en sí mismos otra parte de la historia del clan, la concluyente,
Esta etapa aborda lo verdadero, a la verdad que estaba ahí, solamente ahí, dentro de la secta. Las sombras, la luz artificial, el brillo de la marca. Una mujer que falsificó el tiempo y el espacio, es decir, su fecha y lugar de nacimiento. Esa era la verdad ahí dentro del clan. O sea, una de las cosas verdaderas, entre comillas. Pero hay dos factores esenciales para que haya o para que la verdad sea. Uno, que permita mostrar de una u otra manera la perversión que había en el clan y que mantenga presente ese descubrimiento para que se vea. Y además, que venza, que descabece los secretos, barbaries, salvajismo y torturas que había dentro del clan Tap. La verdad era la perversión, la corrupción interna, pero debía ser arrancada del secreto del clan Tap. En cierto sentido, debía ser sustraída a esa máscara que cubría al clan Tap. La oscuridad, la clandestinidad de la secta ensombreció a las propias verdaderas víctimas, las que se convirtieron en sombras, en zombies, y eso dispuso a las verdaderas víctimas a no contar nada, y menos la verdad. La verdad tuvo que ser arrancada con lucha, con fuerza, por la Interpol, por la fuerza policial, y dificultosamente sacaron al clan a la luz, al clan que se refugiaba en la clandestinidad en Río de Janeiro. Ni los abogados defensores brasileños de la secta sabían que las chicas eran esclavas sex. Y ellas no hablaban. La verdad fue, por lo tanto, un extirpar a la fuerza, y después de un trabajo duro de investigación dificultosa y profunda de las fuerzas de la ley y policiales. El clan Tap ocultaba la verdad de varias formas: aislamiento, encierro, cambio de lugares, cambio de nombres, disimulo, silencio, tortura, embarazos, abus, bios, engaños, estafas, abortos, apropiación de pertenencias, documentos de escribanía, cartas y al final por medio de su equipo de abogados. La verdad debía ser extraída de esa ocultación despreciable e infame. Por eso el movimiento para escaparse, el pasaje, el tránsito de las chicas hacia el aire libre y a la luz del día, a la libertad, es una lucha a muerte. El clan Tap era algo abierto para el ambiente artístico, pero al mismo tiempo algo clandestino por su perversidad. A pesar de tener libre entrada para las candidatas a la academia de Sergio Andrade, una vez dentro era una fortaleza amurallada con ventanas cubiertas con bolsas de basura, porque el clan Tap se manejaba tanto en la luz como en la oscuridad. En la luz eran shows, revistas, calendarios, discos, tours, grabaciones, reportajes. Pero en las tinieblas era un mundo secreto de esclavitud, tortura y demás aberraciones. Este modus vivendi del clan Tap era abierto para la industria del espectáculo y también para aquello que le rodeaba: Cuernavaca, Ixtapa, el exilio, y por lo tanto lo oculto, lo clandestino, lo hermético. La fuerza de la secta se concentraba en el mal, en el rol del brillo de los reflectores de los shows, la fama y el poder. En cambio, el resplandor del sol da visibilidad a todo bajo su luz y desinfecta. Las ganancias del negocio de la marca relacionadas con la perversión
tenía una conexión esencial con esta imagen de la secta delincuencial. Allí es donde la verdadera historia de la secta tiene una imagen falsa. Eso que era verdadero para el mundo, para el afuera, era falso, más falso que había esa imagen. En la historia de la secta, el show business, en el lugar lo verdadero, emergió otra cosa, la perversión. En el fondo mismo de eso fake había algo podrido. Cuando presentaban al mundo como lo verdadero a un simple grupo de muchachitas, discípulas de la academia de Sergio Andrade o fans asistentes de la marca, era bajo la luz artificial del mundo del espectáculo y el resplandor de la estrella del show. Cuando lo verdadero salió al aire libre y a la luz del sol, se trataba de un grupo coercitivo, un clan, una secta, con el trasfondo de la trata de personas. Hasta la próxima.